Bueno, y seguimos aquí. Recuerden que puedes llamarnos a nuestros teléfonos de cabinas al 809-683-8790 y 683-8791. Y desde el interior y celulares sin cargos, 809-200-7777. Pues en lo adelante tendremos una intervención muy interesante, que sé que a muchas personas están ávidas de información sobre este tema ahora mismo que estamos teniendo en la República Dominicana y que ofrece muchas oportunidades para mucha gente y muchos jóvenes que se están graduando ahora, que es lo que queremos, oportunidades para los jóvenes, que eso supuestamente es lo que necesitamos, pues aquí están. Y tenemos con nosotros al viceministro de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, quien nos estará conversando sobre las políticas de educación de este gobierno y en particular también sobre el nuevo plan de becas para maestros que estarán incluidos dentro de la revolución educativa que tiene el presidente Medina, pues así que se llama, ¿verdad? Porque hay en varias fases y lo vamos a abordar todo desde el inicio, incluyendo ese tema y en lo adelante. ¿Cómo estás, Juan Ariel? Señores, buenas tardes. Yo feliz de estar aquí con ustedes y además, después que supe que es una mesa eminentemente aguilucha, estoy más contento todavía. Negativo. Por hoy, ¿verdad? Sí. Porque sabían que yo venía. Sí, por hoy. No, pero de verdad, muy, muy feliz de poder compartir con ustedes. Mira, el motivo de nuestra invitación es que estamos viendo últimamente que el plan de educación, luego que se firmó el pacto educativo, ha ido en partes. La primera parte fue la creación de la infraestructura, que durante los primeros 4 años del presidente Danilo se hizo mucho hincapié en la creación de la infraestructura donde iban a estudiar, donde iban a llevar a esas personas. Y ahora se comenzó con lo que están reformulándole, o sea, mejorándole los salarios a los docentes que ya están, pero ahora viene una tercera parte, y es que tú sabes que muchas veces antes, cuando uno decía un profesor de escuela pública, era sinónimo como del que no sabía qué iba a hacer, se estudiaba educación, porque eso era lo que iba. Todavía y sí, eso, y sí. hubo mucho reclutamiento de un personal que deficientemente año tras año influyó en que la educación dominicana no tuviera los mismos índices que tenía en los años 70 y los años 60, donde la educación pública era un ejemplo. O sea, cualquier persona que era graduado de educación de una escuela pública, bueno, todavía hasta en mi caso, se enorgullecía porque realmente aprendía y los profesores tenían ese tipo de vocación. ¿Cómo están enfocando ahora ese tema? Efectivamente, bueno, digamos, luego que se destine el 4% del PIB al presupuesto del Ministerio de Educación y que se dispone de más recursos, justamente respondiendo al clamor ciudadano de a que si fuera, y que se firma el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, donde como sociedad nos pusimos de acuerdo en qué sistema educativo queríamos tener y cómo lograrlo. Entonces se han ido priorizando una serie de políticas. En un primer momento, una política de construcción de escuelas que era fundamental para implementar la jornada extendida. Sí. Bueno, cuando en los años 90 se amplía mucho la cobertura, donde introducimos tantos estudiantes, millones de estudiantes al sistema educativo, la infraestructura no fue a la par. Y por eso se desarrolló el esquema de doble hasta triple tanda, para poder, con las aulas que se tenía, hacer frente a todos los estudiantes que estaban ingresando. Sí. Entonces, cuando se implementa la jornada extendida, lo que se busca es llevar de una jornada que anteriormente tenía 4 o 5 horas a una tanda de 8 horas. Y eso permitiría dedicar más tiempo a los aprendizajes y también facilitar la labor del docente, que anteriormente tenía una tanda en una escuela y otra tanda en otra, que en muchos casos hasta tenía que cambiar de provincia para hacerlo. Eso producía un gran estrés. Entonces se implementa la jornada extendida, se mejora sustancialmente el salario de los maestros. Ahora mismo un maestro de primaria o secundaria gana entre 50,000 y 60,000 pesos de salario base, y por encima de eso tiene una serie de incentivos que van aumentando sus ingresos. Entonces, digamos que lo que se está priorizando ahora mismo es la política docente. Una política docente que busca crear una nueva generación de maestros y maestras que vayan a las aulas a verdaderamente implementar la revolución educativa. Porque lo que dicen todos los estudios y la experiencia internacional es que la transformación de un sistema educativo requiere de docentes y directores. Esa es la pieza clave, combinar buenos docentes y buenos directores en una escuela. Eso puede transformar la vida de los estudiantes. Nosotros en años anteriores estamos trabajando esto desde 2013.
Ahora salió la convocatoria a beca, pero esto ha llevado mucho trabajo porque había que sentar las bases. El Ministerio de Educación primero se pone de acuerdo qué perfil del docente quiere tener, cuáles son las competencias fundamentales que quiere en cada uno de sus docentes a lo largo del currículum. ¿Qué docente se quiere para inicial? ¿Qué docente se quiere para primaria? ¿Qué docente se quiere para secundaria? Y eso es muy importante por un cambio sencillo. Ahora mismo los docentes de secundaria no van a ser maestros de educación con especialidad en. No va a ser educación con especialidad en matemática, va a ser al revés. Va a ser un matemático con formación en educación. Va a ser un biólogo, un químico. Que es lo que realmente causa la transformación, porque cuando tú... Aquí se tenía la costumbre antes de que si yo iba a ser profesor de secundaria o de primaria, vamos a decir que en la materia que mejor me fue cuando yo estudié, exacto, pues esa yo doy, voy a dar naturales, pero realmente tú no sabes ciencias naturales, tú sabes lo que el libro te va guiando, y si tú tienes cierta habilidad, pues tú transmites el conocimiento que está en el libro, pero básicamente eso no cambia la cultura ni la educación de la persona que tú estás formando. Y justamente por eso se implementan una serie de técnicas poco efectivas como escribir en la pizarra y todo el mundo que copie. Que copia. Y que no esté entrenado en eso. E incluso he visto profesores escribiendo en la pizarra, escribiendo barrabasadas. Profesores, Sí, porque es la deficiencia. Porque tenían deficiencias. Entonces ahora trabajamos en el perfil que lo aprobó el Consejo Nacional de Educación. Luego el Consejo Nacional de Educación Superior introduce la normativa 0915 que dice las universidades que vayan a implementar la carrera de educación y las carreras en ciencias básicas o sociales con orientación a educación secundaria lo deben hacer así. Y eso es una transformación fundamental. Solamente para darles unos ejemplos. Ahora mismo, para poder ingresar a carreras relacionadas al magisterio, hay que pasar 3 exámenes. ¿En qué consiste? Ya no todo el que quiere estudiar educación puede estudiar educación. Pero tienen que pasar por la UAP para que frenen eso, porque que yo tengo gente en la universidad que me dicen que todo el que va, pues tu educación es para adentro que le dan. O sea, tú sabes que tienen que poner filtro, porque este proyecto que está haciendo el gobierno, que ciertamente no fue de Danilo, o sea, Danilo, como yo siempre he dicho, cogió colita, le tocó y él lo implementó por la promesa que hizo en campaña y para beneficio que la cumplió, de él, cosa que poca gente lo hace. Le ha quedado muy bien. Ahora, esto es un proyecto que no es para 5 ni 2 años. No, para nada. Esto es un proyecto de casi 15, 20 años. Porque tú cambias todavía tú ves estas personas que salen de la universidad, ni siquiera de los colegios, del liceo, y tienen océano, gente que no sabe ni siquiera lo que están haciendo. Y eso va a cambiar. ¿Qué pasaron con 60? En principio, es tan a largo plazo que si hoy tuviéramos todos los profesores capacitados que empezaran a formar los estudiantes, bueno, pues la primera cosecha, diríamos así, de estudiantes, viene en 12 años. Así es. De 12 a 15 años, exacto. Entonces ahora los estudiantes para poder ingresar a las carreras tienen que tomar lo que se conoce como prueba de orientación y medición académica, el POMA. Tienen que pasarlo con un porcentaje incluso superior al del resto de las carreras, porque hay que dignificar la carrera docente y parte de dignificarlo es hacerle una carrera élite académicamente. Solo los mejores ingresan allá. Luego que pasan el POMA, tienen que coger un examen que se conoce como prueba de aptitud académica, que viene de College Board, que es un examen internacional, se utiliza en varios países. Y tienen que... Sí, aproximadamente en 14 países se está utilizando. Entonces, ese es un examen que tiene razonamiento verbal, matemático y redacción indirecta. Luego que se pasa ese examen, el estudiante puede ingresar a una carrera de educación. Eso está en la normativa. Otro tema también que está en la normativa es que los estudiantes van a tener que ser a tiempo completo. Ya no este sistema de estudio los fines de semana. Tienen que ir al menos 4 días a la semana. Sí, porque antes la MESID era una vez a la semana que un maestro podía capacitarse. Se permitía un esquema, digamos, de 1 o 2 días a la semana, que tiene su razón histórica también, pero se está cambiando y ahora se exige mínimo 4 días. Se está también exigiendo que las universidades, para dar la carrera de educación, tienen que tener un cuerpo docente de muy alto nivel. Tienen que tener un cuerpo docente todo el mundo con mínimo maestría en el área que va a enseñar. Tiene que tener un mínimo de 10% de los créditos impartidos por un profesor con PhD en el caso de primaria y 20% con PhD en el caso de secundaria. No, pero eso son subiendo cada año. Se está subiendo mucho el estándar. Los recintos del interior del país tienen que tener de inicio una matrícula docente con mínimo 60% de los profesores residentes en la zona.
Porque antes pasaba que el profesor, se les llamaba los profesores taxi, iban y venían y el estudiante no tenía un profesor a quien acudir para responder sus dudas, para hacer sus trabajos. Entonces todo eso se está cambiando, se le está exigiendo mucho a las universidades y a cambio ¿qué viene? Bueno, se les va a otorgar una beca a cada uno de los estudiantes para las universidades que terminen implementando este sistema, donde se les cubre la matrícula completa. Una matrícula que, por cierto, se le paga igual a toda universidad, para que no haya excusa de no tengo presupuesto para hacer esto, no. Sí. A todo el mundo se le paga, se paga entre 320,000 y 400,000 pesos para pagar la matrícula de ese estudiante. Y el estudiante también recibirá un estipendio entre 6,000 y 7,000 pesos para que pueda estudiar a tiempo completo y dedicación exclusiva. Para que el estudiante no tenga que estudiar y trabajar, sino que se dedique todo el tiempo a desarrollar su experiencia académica, su experiencia cultural en esa universidad. Son estudiantes que también tienen que recibir inglés por inmersión en los primeros 2 años para que en el futuro nuestro cuerpo de maestros y maestras sea completamente bilingüe. Ese que es el futuro, ¿eh? Ese es el futuro. Una preguntita, viceministro. ¿Usted, qué políticas ustedes han implementado para aquellos maestros que ya estudiaron hace 15, 20 para años? Lo que ya están. Para lo que ya están establecidos. La reorientación académica para lo que están. Necesitan ajustarse a las demandas que están en estos tiempos, porque muchas veces usted asiste a una escuela pública y habla con un maestro, pero el maestro tiene pocas nociones de informática, no sabe lo que está ahora mismo con las redes sociales, que le ponen una tarea al niño, o sea, tienen que trabajar también, o sea, es muy bueno implementar la política en cuanto al que el estudiante aprenda y se capacite como debe ser. Ahora, ¿qué van a hacer con esos maestros que ya son? Ahí se ha hecho mucho y se ha probado la efectividad que eso tiene. Anteriormente se implementó un sistema como si fuera de diplomados. En una serie de temas se daba, por ejemplo, diplomado en tecnologías, diplomado en educación inclusiva, diplomado en matemáticas, ciencias sociales. En celular 1 no le dan diplomado. En celular 1 no, en ese no necesita. En Android, programación Android. En eso vienen completamente dominando el tema. Óyeme, hay profesores que yo conozco que tienen que decirle, mira, eso se llama celular. Y en eso, aparte de llamar, tiene aplicaciones. Se puede utilizar. Bueno, sí, que hay un plan para estudiantes sobre repartirle tableta para que todos los, en vez de cargar libros, tengan todo el contenido de la currícula académica, la tengan incluida dentro de la tableta electrónicamente. De República Digital. Pero volviendo al tema de capacitación de los profesores en servicio, se evaluó esa política de diplomados y se vio que no era muy efectiva. Cuando se hizo la evaluación de resultado de la política, se aprovechaba aproximadamente un 15% solamente. Luego de eso... ¿Por qué motivo? La verdad es que no es exclusivo en República Dominicana. La capacitación de profesores en servicios es quizás la política más difícil en el ámbito educativo a nivel internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un estudio y se determinó que invirtieron 19,000 millones de dólares en capacitación de docentes en servicio y no sirvió para nada. La evaluación de impacto fue cero. Se resisten los docentes. Es que hay lo que se conoce la curva de aprendizaje y se dice que para el docente en servicio la curva de aprendizaje alcanza un plató luego del año 5. Luego de que tienen 5 años en el aula, es muy difícil cambiar sus prácticas. Entonces, ante esa dificultad, ahora mismo se está implementando lo que se conoce como la capacitación centrada en el aula, donde no es vengan profesores a un aula universitaria a coger clases de matemática, lengua española, biología. No, yo voy al aula dominicana y en el marco de su servicio trabajo con ese profesor, acompañándole, mejorando sus técnicas. Para mejorar las exactamente. Técnicas, claro. Entonces la capacitación centrada en el aula, formación centrada en la escuela, es lo que los estudios internacionales están mostrando que tiene mayor efectividad. Recuerden, y hacia allá estamos incursionando. Recuerden que pueden hacer sus comentarios y pueden llamar a los números de cabina 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior sin cargo a través de nuestra red celular 1-809-200-7777. Una pregunta. ¿Cómo está avanzando la implementación del nuevo currículum en tanda extendida? Sabemos que obviamente ya a partir de las 12 del mediodía, pues un grupo de horas que hay que llenar en casos quizá con actividades deportivas, culturales, que educación en pintura, diferentes tipos de cosas. Y
y me llegan a veces muchas notificaciones que todavía no está 100% eso determinado. ¿Cómo está avanzando esa implementación del nuevo currículo? Ahora mismo se están dando dos políticas paralelas que son muy complejas. Por un lado, un currículum que se va a implementar en una jornada extendida, donde se tiene un mayor número de horas, pero hay que cambiar las prácticas que se tenían en las escuelas de ya terminé mi labor a las 12 del día. No, usted sigue hasta las 4. Y disculpa que le interrumpa, mucho más en centros que tienen 2 tandas y que muchas veces tienen entonces que reubicar a la tanda de la tarde, pero que no pueden estar todos en horario extendido porque las escuelas no tienen capacidad tampoco para tenerlos a todos. Claro, eso se está corrigiendo, ya quedan muy pocos centros en esa condición, pero sí que al inicio se tenía esa dificultad y al mismo tiempo estamos teniendo una transformación del currículum. Estamos pasando de un currículum, digamos, enfocado en contenidos, un enfoque constructivista, a un currículum por competencias. Implementar un currículum nuevo siempre es difícil en todos los países porque es cambiar lo que se lleva décadas haciendo. Entonces, en la implementación del currículum por competencias se están haciendo jornadas en verano, pero eso va a tomar un tiempo que se implemente por completo. En cuanto al uso del tiempo en las aulas, ciertamente lo que se hace es que después de cierta hora se incluyen talleres optativos, donde permite mayor flexibilidad de ir dando un contenido mucho más apropiado para la zona donde se esté. Si es una zona turística, pues idiomas. Si es una zona agropecuaria, pues técnicas de producción. Si es una zona de servicios, por ejemplo, se le dan cursos especializados. Y también para permitir que el docente pueda tener más tiempo para su planificación y socialización con sus pares, que es importante. También eso que tú dices sobre la especialización del currículum de acuerdo a las áreas, eso también ayuda mucho a evitar ese desplazamiento que hay de las zonas rurales a las grandes capitales buscando oportunidades, porque si al final tú te especializas y te dan un modus vivendi que tú puedes ejercer en la misma zona o área donde tú has vivido toda tu vida, tú no tienes la necesidad de venir a ver y a tratar o a crear los famosos cinturones de pobreza que se crean en todas las ciudades grandes. Mudarte, dejar una casa en el campo bien, para mudarte en una barranca y después meterte a delivery. Sí. Y anda en chancleta y estorbando en el medio y uno sofocándose. Hay algo que yo siempre he dicho. Yo no estudié aquí, o sea, yo estudié en Venezuela. El sistema educativo de Venezuela es totalmente diferente al de aquí. E incluso el horario que te dan allá a los niños a los estudiantes le dan un horario universitario. De que tú pasas a secundaria, ya tú no tienes, tu horario es totalmente universitario. Yo tenía una clase un día de 7 a 6 y después los miércoles no tenía clase y era así. ¿Qué pasa? En ese tiempo que yo estudié, hace 20 años, 25, motivaba mucho la curiosidad. Y los liceos públicos, yo estudié en uno público, tenían hasta gimnasio, el área te ponían un área para bañarte, área de arte, biología. La cosa de biología era que tú te ponías a experimentar con tu microscopio y todo. O sea, y aquí no existe eso. Y aquí todavía yo veo que el ministro Navarro está haciendo un esfuerzo. Pues lo está haciendo también desde el presidente. Empezó a cambiar lo que es la parte educativa, pero yo veo que aquí hay poco incentivo a la curiosidad. Ni siquiera en la universidad. Aquí no se ha inventado nada, ni se ha averiguado en español, nada. Aquí hay poca inversión del Estado, pero también del sector privado. Siempre le queremos dar candela al Estado, pero del sector privado también. En investigación, no se invierte en investigación en este país. Aquí no se ha descubierto. Yo creo ni por qué se congela el agua. La UAS. Nada. No sería justo compararlo con una universidad de este tipo, pero por ejemplo, la Universidad de Chicago, solo la universidad tiene $400 millones. Obviamente tiene muchísimas patentes de inversión y eso, y gana mucho dinero solamente para investigación. Pero por algún lado se empieza. Entonces la UAS no tiene, yo creo que ni 10 millones de pesos dedicados a investigación. No, es más, ni investigación sociológica. ¿Cuál es la universidad más científica que hay aquí? Intec. Ahora yo quiero que alguien me diga, en todos los años de fundada Intec, ¿qué ha investigado Intec? Llegan como a 10, no lo maltrate, hay como 10 inventos que he hecho. Te quiero, no me lo maltrate. Eso no genera dinero. Son las patentes, óyeme, son las patentes que generan dinero. Los países llegan al desarrollo por patente. No es de que porque yo estoy produciendo, eso es mentira, es por patente. Gatorade lo hicieron en la Universidad de Miami.
Después lo venden, tú la quieres, te vende este producto. Se ganaron el viaje de dinero y siguen investigando. O sea, pero aquí, nada. Aquí nada más están tirando más médicos, más abogados, más mercadólogos, no sé para qué. Aquí nada más hay 10 millones de habitantes, la isla chiquita. Entonces, O sea, no la entiendo. pregunta sería, ¿está contemplado incluir políticas de investigación dentro del sistema o esquema educativo que se está llevando a cabo ahora? Bueno, hay que ver dónde. Sí. Porque normalmente cuando se piensa en investigación, y miren que incluso los ejemplos que ustedes usaban eran de la educación superior, sí. entonces ciertamente el MESID está invirtiendo dentro de su limitado presupuesto importantes recursos para la investigación a través de los concursos de investigación, sobre todo en ciencias humanas y ciencias duras, como se dice. Entonces, pero eso es a nivel superior y todavía hay mucho espacio por recorrer. Pero a nivel Preuniversitario, secundario, a eso voy. aquí hay par de colegios que ponen a los muchachos a hacer. Claro, a eso voy. Colegio privado. Entonces, ese enfoque de investigación, más para la producción de patentes, para el desarrollo de nuevas tecnologías, es algo que se ve muy en la educación superior y que se desarrolla más o menos en la medida en que se fomenta una cultura de investigación y que incluso se ata al desarrollo productivo. Porque como usted decía, justamente venden una patente y con ese dinero que les va bastante bien, pues vuelven a reinvertirlo en producción de nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. A nivel de la educación preuniversitaria es distinto, no tiene como finalidad la producción de algo, sino el desarrollo de la curiosidad, el desarrollo de una actitud investigativa de los estudiantes. Y para eso es fundamental el rol del docente. Para eso es fundamental que haya un docente que en lugar de entender al estudiante como quien está en un rol pasivo de sentarse, escuchar y absorber, Ya eso no se usa. claro que no, sea un docente que facilite que el propio estudiante responda a las preguntas que él se va haciendo. Entonces, ese cambio en la mentalidad de un estudiante en rol pasivo a un estudiante en rol activo, que busca su propia construcción del conocimiento, pues entonces eso es lo que se enfocaría en la educación primaria y secundaria, y eso pasará en mayor medida que nuestros futuros docentes tengan ese enfoque. Aló, buenas. Sí, buenas. Sí. Mira, mi inquietud... ¿Nombre y de dónde? De Santiago, Miguel. Dígame, Miguel. Sí, mira, hace un tiempo, hace 2 años, un sobrino mío vino aquí de vacaciones. Sí. Y él me coge un chip de un teléfono y me dice, eso lo ensamblamos nosotros para estar impreso. Y yo no le hice caso. Bueno, yo fui a una vacación y él me llevó allá, ya él está saliendo. Ahora, él me llevó allá al laboratorio, efectivamente. Ellos ensamblan en una secundaria, ensamblan chips de memoria, ellos. ¿Me entiendes? Y con lo que le pagan a ellos, es decir, le dan un bono a ellos, entonces ellos siguen investigando, se siguen motivando, le dan un bono hasta viajes se ha ganado el jovencito, ¿tú me entiendes? Pero por eso es que tenemos que luchar aquí, porque cuando ustedes dicen no tienen presupuesto, es que el bendito presupuesto se va en los bolsillos de otros, que eso no les interesa. Okay. Ese odio morado. Pero se rescatan algunas cosas de su comentario, al margen de consideraciones de dónde se ve el presupuesto. No, porque no se puede es el negar tema. que en muchos ¿Qué? casos no se eficientiza el presupuesto, aunque se esté trabajando en eso, tú sabes que eso lleva un proceso también. Y en mayor parte del presupuesto se ven sueldos y salarios. Y sueldos Sí. y salarios que cuando uno tiene una nómina de 150.000 empleados, donde 90.000 son docentes, pues es normal que ahí se vaya el presupuesto. Lo que él se refería es la educación técnico-profesional. No es tanto para investigar y producir cosas nuevas, sino para desarrollar competencias para ser usados en los sectores productivos. Miren como él decía, ensamblaban chips. Dígase No están un tipo No lo ITLA, inventaron, No o- inventaron chips, No. tomaba algo inventado ya y lo que hacía era reproducir eso que ya había sido inventado. Y eso es algo que en el país hay muchos ejemplos, en San Cristóbal, también el Instituto Politécnico Loyola, Sí, sí. muy famoso por cómo los estudiantes en el bachillerato saben más que muchos ingenieros, ¿eh? Sí. Estudiantes de secundaria. Entonces, pues esa educación técnico-profesional sí se está impulsando mucho. De hecho, el ministro ha dicho que una de sus metas es expandir ese modelo. Claro, hay que tener cuidado para no mirar la educación exclusivamente como para formar trabajadores. La educación lo que debe es desarrollar al máximo las personas. Y hay que tener cuidado también de encasillar muy temprano, a muy temprana edad, un estudiante
sino que hay que darle las competencias básicas para que ese estudiante a lo largo de la vida vaya decidiendo qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Ay. Aló, buenas. Sí, buenas. ¿Nombre y de mire, dónde? De Sánchez de las Américas. Voy pasando por Francisco. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, pero la realidad es cómo se está invirtiendo en la educación, le dicen la infraestructura que se está haciendo. Si en verdad se estuviera invirtiendo en curiosidad, si hubiera una intención de hacerlo, la infraestructura de las escuelas que se están haciendo se lo dice de inmediato. Le dice si en verdad se está invirtiendo en despertar la curiosidad del estudiante. Y es como decía el caballero, que los docentes tienen su cultura de que nosotros somos papagayos, nos sentamos ahí a escuchar y a repetir los conocimientos que ellos tienen, que ellos entienden que son dogma, paradigma y quintesencia de la cosa. Aló, buenas. Buenas noches. ¿Nombre y de dónde? No, que de los Guaracanos. Ujú. No. Hablamos ahora. No, sácalo Pues de- sí. Dice el joven que llamó anteriormente que se nota una deficiencia en el tipo de infraestructura que se está construyendo en las escuelas, que aunque están habilitadas para tanda extendida, quizás no se le nota como un área que esté habilitada, aparte que para los comedores como educación o para deportes, en amplia gama. Dice él, eso sería la inquietud. Yo creo que como todo en la vida hay de todo. Hay casos donde efectivamente hasta la disponibilidad del terreno limita mucho lo que uno puede hacer. Sí. Uno quisiera que toda escuela tuviera el Anfiteatro. suficiente espacio para tener un anfiteatro, canchas, áreas para artes, pero sobre Piscina. todo en los espacios urbanos, donde la propiedad del terreno limita mucho. Incluso cuando decían, no, pero es que no se está ejecutando todo el presupuesto, no se están construyendo suficientes aulas. Bueno, pero es que hay que tener un terreno. ¿Dónde la Y va a el- construir? Y el terreno es difícil, sobre todo en espacios densamente poblados. Entonces, sí hay zonas donde se tiene esa limitación, mientras que en otras zonas se están construyendo escuelas mucho más grandes, con espacios libres, con mayor integración incluso de la naturaleza. O sea, que hay de todo. Y obviamente, sin quizás obviar que en muchos casos puede que se hayan cometido errores y no se le haya dado el tamaño correcto. O sea, hay que estar abiertos a que siempre nos podemos equivocar. Ministro, una pregunta. Aló, buenas. Hello. Diga. Oye, Aló, buenas. Aló. Ay, que se lo sigue. Cuando llamen, tienen que bajar el radio inmediatamente porque con el feedback la voz le llegará muy tarde y nosotros no lo vamos a escuchar. Continúa. Lo del apoyo a las artes. Escuché a una persona en una entrevista que estaba diciendo que en la educación inicial y en la secundaria hay poco apoyo de parte del gobierno a las artes, al desarrollo de la pintura, música, teatro, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Es cierto eso o en el nuevo plan sí le van a dar un poquito más de empuje a esas áreas, al arte? La respuesta corta es sí, es cierto. Históricamente nosotros descuidamos mucho las artes en el sistema educativo. Lo cual es contradictorio, porque si algo tiene el dominicano es que es muy creativo y muy artista. Siempre nos gusta, digamos, Mira, y el famoso mostrar de ellos es eso. dominicano lo que más inventa. Entonces, y déjame decirte algo, lamentándolo mucho, eso está, aunque uno lo vea así, el arte es la historia de los Popular, pueblos. sí, Y claro. es la forma de expresión, sobre todo en esos lugares donde esos jóvenes quizás solamente a través del arte se expresan. Así. Y en lugar de uno condenar el arte, debe pensar, y lo digo por todas estas Menos el canciones dembow, y el dembow no es dembow arte. y todas esas No, cosas. no, no. Bueno, uno lo que Claro. debe pensar es por qué el joven No es está arte. buscando expresarse de esa forma. Así que sí, hay que hacer un mea culpa y decir que no este gobierno, sino todos los gobiernos anteriores, como sociedad, descuidamos las artes. Y eso es algo que se tiene que revertir. Lo que pasa es que para revertirlo hay que tener un buen docente que sea capaz de utilizar el arte no como un fin en sí mismo. La idea no es que el estudiante, digamos, ay, pintó algo bonito o escribió algo bonito. No, es que utilice el arte como un medio para expresarse, para descubrir todo ese mundo interior que muchas veces es tan rico. Creo que aquí No, el señor es artista no, también. yo soy publicista, pero yo sé por dónde voy. No, y que muchas Es que a mí me veces duele. no, y que muchas veces también eso conlleva a que si no hay un apoyo
y el artista, por ejemplo, está creando, diseña, hasta el mismo entorno es familiar. No haga eso, que eso no deja. O sea, estudia lo que no. O sea, y ahí, inmediatamente. Es que por tradición y cultura. Es lo que te estoy diciendo. O sea, entonces, muchas veces empieza por la casa, pero es precisamente por la falta de apoyo que no se le da en los sectores. Mira, el arte deja. El que piensa que no, pinta cuadro de dinero. Claro, Todo sí. en la vida de Claro si que usted sí. lo hace con conciencia y se dedica, usted va a conseguir. Dime, Viceministro. Le decía que es cierto, las artes plásticas dejan mucho dinero. Un artista plástico por un cuadro, Y señor, cirugía cobra. plástica. Yo pensé eso, yo pensaba en cirugía plástica era. La cirugía es un arte también, ¿eh? Hay trabajos esculturales. Nos hemos dado cuenta que es un arte. Es Es verdad, escultural, señores. Eso es La masa verdad. escultural. Yo les hablo de las artes plásticas. Es un cuadro que puede costar alrededor de $1,000. O sea, No, pero más. es que No, es pero pero $1,000 eso es poco, chévere. eso es como dijeron los chévere. muchachos Está bien, ahorita, $1,000. hay un amplio campo dentro del De las- currículum mucho que talento. pueden ir ahí. Dime, Rubén. adensando. Viceministro, un hombre como usted, egresado de la Universidad de Harvard, con una formación de familia, economista, profesor y ¿Tú crees que de aquí a cristiano. las 8 de la noche? El hombre tú se ha, también? se ha metido a la Cristiano. biografía de Twitter. O sea, Fue a la biografía de ¿cómo? Twitter que se metió. Sí. No me diga nada, no me diga nada. Oye, no te vamos a chancear. No te ¿Cómo vamos a usted, chancear. cómo usted se maneja en el ambiente de gobierno, de la política, sin tener que mentir y llevar sus principios como Och. cristiano sobre todo? Bueno, la verdad es que esa es una pregunta muy profunda. Yo vine con todo mi esquema de educación montado, pero está buena Aquí- para Ellos responder. lo sacan de No, porque déjeme decirle No, que pero nosotros buenísimo. nosotros le tiramos un gancho. Porque nosotros vamos a hablar de educación, pero aquí nosotros Lo hemos chanceado ampliamos, lo hemos chanceado un De poquito todo lo porque que el tema quieran. de educación es muy importante que a la gente le quede claro. Sí. Pero cuando usted contesta la pregunta, vamos a ir a una pausita para entonces venir al área completa, porque tenemos una persona que uno tiene que aprovechar, que no De todos los todo días lo que tenemos- quiera. Rayón. Hasta de la huelga de los médicos que quieran Ah, hablar. pues no, porque de eso vamos a hablar, porque sí estoy de acuerdo con eso. Diga eso que la Bueno, pregunta. muchas cosas. Primero, yo creo que en la política, como en todos los espacios de interacción del ser humano, hay gente buena y hay gente mala. No todas las iglesias son perfectas. Hay En de el todo. cristianismo, en el catolicismo, en cada una de las religiones hay de todo. Hay falsos pastores y buenos pastores. Así, en la política, uno encuentra compañeros, y también en el Estado, uno encuentra personas muy admirables. Yo tengo ejemplos de políticos, de ministros, de viceministros, de técnicos, que son personas que yo admiro y respeto mucho. Son trabajadores. Son muy trabajadores y muy comprometidos. Y así Navarro, también hay principalmente, personas... muy No, yo no lo conozco, por ejemplo, pero hay un ejemplo que es su superior inmediato, que es el ministro de la presidencia, don Gustavo Montalvo. Toda la sociedad, casi en su totalidad, porque uno siempre tiene contrario, asume que una de las personas más decentes del gobierno y que cuando el gobierno quiere dar una imagen de que un tema se va a resolver, ponen al frente a don Gustavo Montalvo, Montalvo. porque tiene, y es político. No, Y lo es. Y Andrés Navarro, Y lo es. Andrés También. Navarro es un muy buen funcionario. Entonces, bueno, en mi caso particular, sobre todo como cristiano que soy, primero con el compromiso de honrar a Dios donde quiera que yo esté, así sea en el gobierno o sea O fuera. del gobierno, en cualquier lugar. Yo digo, yo podré ser mesero, que quise ser en mi juventud, o puedo estar en un rol de funcionario público. Yo donde quiera tengo que glorificar a Dios. Porque yo digo, yo primero trabajo para Dios, luego para el pueblo dominicano y después para el presidente y todo el gabinete. Entonces, con ese compromiso y además saber que en estos espacios, en estas posiciones, lo que uno tiene es una gran oportunidad para contribuirle al país. Nosotros trabajamos mucho. De verdad que el gobierno desgasta, uno trabaja muchísimo porque uno ve todos los problemas de la sociedad. Pero uno acostarse todos los días sabiendo, dediqué tantas horas a intentar que este fuera un mejor país, eso da mucha energía. Entonces, con el compromiso primero con Dios y luego de trabajar y poderle contribuir a su sociedad, a su país, que eso no todo el mundo tiene ese privilegio, yo lo veo como un privilegio, pues eso ayuda a soportar todos los embates que tiene esta posición. Hay que no buscar son un par de pocos. funcionarios que se junten más con usted. Porque Volvemos en breve, luego de la pausa, a conversar sobre política y sociedad y actualidad. ¡Congélalo frío!
Segafredo RD es el mejor ambiente para celebrar y compartir con amigos en sus sucursales de Novo Centro y Punta Cana. Recuerden que tenemos noche de karaoke todos los miércoles, en donde por cada 5 mujeres que lleguen les obsequiaremos una jarra de sangría y las pastas y las pizzas 2x1. Recuerden, Segafredo RD, solo en Novo Centro y en Punta Cana. Señores, son las 6. Son las 6. No, son las 6, 7. son las 7 y 3. Lo que pasa es que el camarógrafo que hay que arreglar. El único camarógrafo que hay que acotejarlo. Que hay que acomodarlo. A desafine. Bueno, ya continuando aquí la entrevista con el joven viceministro Juan Ariel Jiménez, que nos ha sorprendido gratamente. No lo conocíamos, le extendimos la invitación, pero la forma en que se desempeña nos hace creer que los jóvenes también pueden. Y hablando de los jóvenes, hay un debate político ahora mismo que está en la palestra, y supuestamente lo que están fomentando el debate, muchos dicen que es precisamente para garantizar la renovación dentro de los partidos y que los jóvenes tengan más acceso a los estamentos de dirección y ese tipo. Y es el asunto de la reglamentación de las primarias de los partidos. Que cambiar los dinosaurios. ¿Cuál es tu posición como político en ese sentido? Bueno, el debate de cómo debería ser la primaria, si es abierta o es cerrada, yo lo veo con dos componentes. Hay un tema jurídico, hay una discusión técnica interesante sobre si es constitucional o no tener primarias abiertas, que sea la Junta Central Electoral que las organice. Yo no quisiera entrar ahí porque no es el área de mi competencia. No. Quizás hay quizás no. Estoy seguro, hay muchas personas que pueden manejar ese tema mejor que yo, empezando porque no soy abogado. Sí. Aunque a veces aquí uno hace de todo, de abogado, de médico, de ingeniero. Pero bueno, ahora, en cuanto al manejo del partido, cada quien tiene su punto de vista, el cual hay que respetar. Ahora, las primarias abiertas tienen una ventaja. Primero, que los partidos no tienen monopolio de los padrones, porque en los partidos hay una competencia interna, donde el padrón de cada partido, hay ciertos grupos que tienen el monopolio y dicen, no, aquí se cerró. Tiene esa dificultad. Entonces, cuando se hace eso, pues es mucho más difícil la renovación. Sobre todo cuando se cierran los padrones y hay toda una juventud que quiere ingresar a las filas, pero no se le está dando acceso ni siquiera a inscribirse en el partido. Y además que cuando se hace con padrones cerrados, pues tiene la debilidad de que se crean muchos conflictos. Y creo que en el caso particular del PLD, y como se vio anteriormente en otros partidos, se genera mucha violencia. Lo del PLD fue un desastre y nada más se eligieron 2 o 3 candidatos en la última elección. Claro, porque estoy en el padrón o no estoy en el padrón. El PRD ya ni existe. Entonces, tiene esa dificultad. Obviamente, también quienes critican los padrones abiertos dicen que los partidos externos tienen capacidad de influir en sus resultados. Si no lo cierro y cualquiera puede venir a votar, entonces cualquier partido puede movilizar sus masas para incidir en mis resultados internos. Sí. Entonces yo creo que como opine cada quien, es como pone en balance esos dos riesgos que hay. Yo particularmente siempre pienso que en este contexto particular, las primarias abiertas, sobre todo cuando están reguladas por un órgano como la Junta Central Electoral, donde se le quite el control total a ciertos órganos élites de dirección de los partidos, pues es una forma mucho más fácil de organizar la actividad partidaria interna. Por ejemplo, tú eres un joven de la política. Te voy a preguntar los años porque tú no eres como las mujeres, mi hermano. Tú no eres mujer, que las mujeres no dicen su edad. Pues tú estás entre los 30 y pico, supongo. Las mujeres y Rayón, 32 años. Bueno, tú tienes 32 años. El PLD, su dirección, básicamente tiene 17 años, porque fue en el 2001, creo, que las primarias para elegir dirección realmente se efectuaron, que fue cuando Reinaldo Paredes salió como secretario general, porque luego de ahí todo lo que se ha hecho es ratificación y ampliación de órganos de dirección. ¿Tú ya estás en uno de esos, en el comité central o no? Todavía. No, yo no estoy en el comité central. Bueno, por ejemplo, tú no estás en el comité central, porque en la última ampliación, que fue una ampliación que hicieron, fue de 100 miembros, creo, que le agregaron, no caben todos. Pero hay 17 años que no hay renovación de la estructura partidaria, donde el mismo grupo dirige el partido todo el tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo 38 años. Si hace 17 años, yo tenía 20, ponte que yo ingresé al PLD.
Chacho, a los Entonces, 60 hoy, te van a o no, nombrar. hoy, yo no he ingresado al PLD, pero si hubiera ingresado hace 18 años, yo hoy fuera miembro del PLD igualito que hace 18 años, porque no hay manera de que tú estuvieras con la revista Vanguardia. No te pases. Y la gorrita. Vanguardia digital. Vanguardia Bolita de lado. Señores, Mándala por no, email. no es un relajo. Yo creo que debe. Euclides ya se tiene que retirar, por Dios. No, pero ¿qué? ¿Lo va a personalizar? No, espérate. Yo te voy a dar una lista de lo que se tiene que retirar. Ay, no. Pero lo estoy haciendo yo. No, pero que la idea no es que se retire o que no se retire. Porque, por ejemplo, a mí me da lo mismo que un tipo de 80 años esté como esté uno de 20. Ese no es el punto. Es que tenga la oportunidad de acceder. O sea, no es que si yo tengo 60 años y tengo 20 en el comité político, pueda durar 20 más. Bueno, si en la base del partido me eligen, pues está bien. El problema es que no lo eligen las bases, entonces no le dan la oportunidad quizás a él joven o a otros dirigentes de que también accedan a la que posición. nadie sabe de qué presidente nos estamos perdiendo. Bueno, no, a la franca. O sea, tú tienes la misma gente. Por ejemplo, ya ese consejo para Leonel Fernández. Ay, Dios Desafine, ven, para que haga tu trabajo. Te voy a poner a mover. Dale, Oye, una Leonel, camarazo. ya, usted fue presidente durante 3 periodos. Ya. Siga dando conferencias, leyendo libros, coja la vida con calma. No, deje yo creo Margarita, deje otro nuevo. No, pero si la Constitución se lo permite, yo creo que él Danilo puede. también, se terminó. Oye, Danilo, para tu casa a dar asesoría y a viajar y que le dé la oportunidad a otra gente. Menos a Reinaldo. Entonces también... Mira, con Danilo pasa algo que confirma tu teoría. Muchos años, mucha gente no lo quería como no presidente. sabía. En el 2000, por ejemplo, Danilo le dio en su pela. Hipólito barrió con él, luego una crisis bancaria, lo que sea. Sabemos la crisis que caímos, pero duramos muchos años sin saber dinero, lo ¿no que fue? podía hacer otro presidente, que es lo que yo digo. Pero vuelvo y te digo, no es quitarle la oportunidad al que la tiene, sino darle la oportunidad a todos. Por ejemplo, Esa Hipólito, sería que la quiere ser idea. presidente, no puede ser. Recuerden que pueden hacer sus comentarios y llamarnos a través de los números de cabina 809-683-8790 y desde el interior sin cargos a través de nuestra red de celular 809-200-7777. Aprovechando que el Ministerio de la Presidencia es que maneja lo de la política, o sea, la coordinación de la política de seguridad y el 911. Ay. ¿Cuál es el próximo, las próximas provincias que tendrán que van a poder el disfrutar del sistema? El sistema 911, que Sí, ya 911. tiene al menos 3 años instaurado en Santo Domingo y que se ha expandido hacia San Cristóbal, que ha dado un resultado impresionante, más de 1 millón de llamadas atendidas, con índice de satisfacción que supera el 90%. Se está expandiendo hacia el norte. Ahora mismo está en Santiago, cubre unos cuantos municipios de Puerto Plata, porque a veces no es por provincia, sino más bien por municipios, por la cercanía que se tenga. Y se está expandiendo hacia La Vega y hacia Espaillat. Entonces, digamos que ese es el radio de influencia de ese nuevo 911 que está en la zona norte. Muy bueno que para Puerto Plata, porque pasa cada rato Puerto Plata necesita asistencia de todo con esa lluvia. Claro. Lo que pasa es que también cuando uno habla de la expansión del 911 conlleva una inversión en las emergencias de los hospitales. Porque no hacemos nada con tener allá las unidades que lleven rápidamente a las personas. Y que los hospitales no tengan Que la la lleven capacidad que la de lleven recibir. a dónde. Exactamente. ¿Oíste, Waldo? Entonces, bueno. Ya porque que venimos con Waldo ahora. Entonces, ese es el Era tema. fuerte. Ese es el tema que muchas veces dice, bueno, pero ampliemos 911, sí, pero concomitantemente tiene que ser con una mejora de los sistemas de emergencia de los hospitales en la zona. Muchas veces la expansión del 911, el reto mayor es justamente las emergencias. Pero mira, responden bien. ¿Te acuerdas que el sábado pasado hubo un accidente? Inmediatamente llamaron y a los 2 minutos A llegaron. los 2 minutos. 90% es en promedio el índice de satisfacción. en Aló, general. buenas. Sí, bueno. Dígame, señora. Yo estoy de acuerdo de lo que acaban de decir. Diga. Gutiérrez tiene que retirarse. Está bueno ya ahí eso. Yo soy PLDista. ¿De dónde nos Esa llama? Esa cúpula ya de viejeo deben de dejarlo atrás. La doña pertenece al partido y no puedo subir, te estoy diciendo. La soda le cambió el rumbo a la cosa. Esto es que La soda sí. amarga le cambió el rumbo a la cosa. Aló, buenas. No, bueno, Sí. yo quiero saber. Dime, ¿qué tú quieres saber? Vamos a ver. No,
Yo quiero saber cuántas te juegos del Licey. Pero espérate, escúchame por la que te lo voy a decir ahora mismo, cuántas está el juego del Licey. Y mira, el romo blanco no se mezcla con eso. Espérate. Ese de allá de la zona de Rayón. Rayón, ese amigo tuyo. Rayón, mira, está caliente tu zona. ¿Eh? Está caliente. ¿Cómo así? Tú sabes. No, espérate. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso ahorita. También, mira, el acuerdo a que se llegó, no sé si es realidad o es mentira lo que dice una parte y otra, porque yo soy honesto, yo no leí el acuerdo, pero sé que el Ministerio de la Presidencia, ante la imposibilidad de que llegaran a un acuerdo el Ministerio de Salud y el Colegio Médico, intervino en que se firmaran una serie de acuerdos para todo el sector salud, no solo para los médicos, y ahora dice Waldo que eso no se está cumpliendo y eso es que huelga. Una huelga al otro día de María. Ya, que es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede con eso? Bueno, quizá usted no se leyó el acuerdo. Yo me lo sé de memoria porque trabajé Tú activamente en estabas ahí, toda la negociación. Meses y meses ¿Y qué negociando. se ha cumplido y qué no? Yo lo que quiero que tú me digas, ¿qué se ha cumplido? Si realmente se ha cumplido o no, porque no sé cuál es. De parte del gobierno, Sí. el cumplimiento ha sido total. Total y sin excepción. ¿Qué se quedó en el acuerdo? Con los gremios de salud, porque este acuerdo fue firmado por más de 23 gremios, con los gremios de salud que no eran los médicos, con los gremios asistenciales, estamos hablando de enfermeras, bioanalistas, psicólogos, odontólogos, nosotros quedamos que para el Servicio Nacional de Salud se le iba a realizar una nivelación. ¿Por qué la nivelación? Nosotros teníamos un sistema de salud fragmentado. Teníamos centros públicos que dependían del Servicio Nacional de Salud y centros públicos que dependían del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y eso, y además de la policía, los militares y lo de autogestión. O sea, hay un alto fraccionamiento. Cuando se está creando la red única pública, a raíz de la ley 123-15, nosotros tenemos que armonizar los niveles salariales. Porque para dos personas que ejerzan la misma posición, no se pueden tener dos salarios distintos. Al menos no salario base. Entonces nosotros aplicamos la nivelación y esa nivelación conllevó aumentos entre el 27 y el 39% del salario base. Para enfermeras, bioanalistas, todo lo demás. A los empleados administrativos les dimos un 10% de aumento que se realizó en enero. ¿Y qué pasó con los médicos? Con los médicos, el acápite C, que es de la política salarial, apartado 4, dice: el salario del médico va a ser aumentado en un 25%. Ese salario, ¿Cuál fue el acápite de ese acuerdo? Ese es el acápite. Parece C. que Waldo no lo está leyendo. Lo que pasa es que ellos no leen el punto 5. Pero no lo sabemos de memorias. De memoria, tanto ellos como nosotros. Sí. Entonces, el acápite C dice en su punto 4: el salario del médico va a ser aumentado en un 25%, a ser aplicado un 10% en enero de 2017 y un 15% en agosto de 2017, sin importar si tiene uno o dos nombramientos. El acápite 5 dice: el salario de cada médico en labores asistenciales del Servicio Nacional de Salud y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales va a ser aumentado el monto que sea necesario hasta llevarlo al nivel salarial promedio del Servicio Nacional de Salud, luego de aumentarse el 25%. Yo voy a explicar toda esta terminología. Básicamente, ¿qué se dice? Se toma el salario del médico, no de cada médico, sino del médico. El médico tiene un salario de tanto. Lo que pasa es que anteriormente, por irregularidades, teníamos médicos por debajo de ese salario y médicos por encima. Pero el salario del médico era, digamos, en el caso de los médicos especialistas era 41,000 pesos. 43,000 pesos, perdón. Ese es el establecido por la normativa salarial de exactamente. Entonces, bueno, a ese salario se le aumenta un 25% y queda como en 51,000 pesos. Cada médico debe ser llevado por una sola tanda a 51,000 pesos. En ese caso hubo médicos que fueron más beneficiados que otros porque estaban irregularmente por debajo. Y nosotros tenemos médicos que le hemos hecho aumento de salario de 68%. De médicos que ganaban 20,000, 21,000 y llegaron a 50. Irregularmente ganaban muy poco. Wow. Asimismo, había médicos que estaban irregularmente muy alto y el aumento, en lugar de ser 25%, terminó siendo 17%. ¿Cuáles son los números? Nosotros tenemos aproximadamente 12,500 médicos en el sistema de salud ejerciendo labores asistenciales. Digo labores asistenciales porque hay otros que están en cargos administrativos.
De esos médicos, más de 11,000 médicos se le aplicó un aumento salarial de 25% o más de 25%. Y 351 médicos, solo 351 médicos del anterior Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el aumento en lugar de ser un 25% fue de un 17%. Pero esos médicos también se les va a aplicar ahora el incentivo por antigüedad, que van a tener aumento entre un 15 y un 30%. Y esos médicos en su mayoría tienen doble nombramiento, con lo cual se le aumentó su otra parte del salario. Entonces estamos hablando de que, contrario a la falsedad de que a más de 5,000 médicos del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y yo les digo, nunca el Instituto Dominicano de Seguros Sociales ha tenido 5,000 médicos. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Cuidado. En la historia dominicana. Ahora, tenía 2,000 médicos. De esos 2,000 médicos, a 350 solamente el aumento, en lugar de ser del salario base, 25%, fue de un 17%, porque no se le puede subir más que a los demás. Todos tienen que tener el mismo salario base. Eso es lo que da coherencia a una organización. Y además eso está por ley en la ley 4108. El gobierno no ha incumplido ninguna parte del acuerdo. Para nada. Incluso nos dicen, es que nosotros no pedimos eso. Por ejemplo, en un caso decían, pero ¿por qué le están aplicando el incentivo por antigüedad si no cumplimos eso? Señor, lo que pasa es que si estamos unificando la política salarial, tenemos que aplicarle el incentivo por antigüedad. A todos. A todos. No puede ser que porque yo venga de un sitio y él venga de otro, tengamos condiciones salariales distintas. Eso es lo que se llama tener una política salarial, que en su punto 1 de ese acuerdo que ellos firmaron, dicen que la política salarial tenderá a unificar las bases de un lugar y de otro, el servicio y del IDCS. Entonces, todo este desagradable y que produce malestar en la población de las huelgas no es por un tema de aumento en los médicos, es por un tema de que el Colegio Médico Dominicano está en elecciones y en aproximadamente 27 días van a tener elecciones y esta directiva tiene un candidato que está apoyando y una de las formas de hacerlo es a través de las huelgas. Espérame aquí, apúntame. Joan, ¿me entiendes? Ponlo a trabajar otra vez. Así es. Sí, porque quiere ganárselo suave ahí. Sí. Waldo, por fin, llámame. ¿Qué es lo que tú quieres, hijo mío? Es un carro. Llámame, yo para mandarlo donde Gómez Díaz. Óyeme, yo te lo voy a conseguir. Un televisor, yo te lo voy a conseguir. Y quiero decir algo. La nómina está publicada en la página del Servicio Nacional de Salud. www.sns.gov.do. Cualquier dominicano puede entrar y médico a médico ver salario que tenía la firma del acuerdo, salario que tiene ahora y el aumento aplicado. Cada uno lo puede ver. Ahí está sueldo a sueldo de cada uno de los más de 12,000 médicos que tenemos en el sistema. Así que yo le voy a chequear, 12,000, pero pensaba lo de que uno por uno. No, pero están rankeados de mayor a menor. O sea que, entonces, aquí al día de esas elecciones, entonces vendrán más huelgas. Eso es lo que ellos están apostando. ¿Y ustedes cuál va a ser la solución? Que le rebajen, porque más nada, de que todo van a hacer más nada. No con ellos, sino con la población, con el que va a buscar el servicio al hospital. Muchas veces con personas internas, con una cirugía programada, y por falta de un médico, más los asistentes, anestesiólogos y demás, se la suspenden. Porque sabemos que tú puedes durar, por el alto volumen de personas que solicitan el servicio, 2 meses para una cita. Para una cita. Entonces sucede que martes, miércoles y jueves, que esa consulta te tocaba, ¡pam! Huelga. Y no te la reprograman para el día siguiente laboral. Ya tú supiste. Vamos a ver, yo creo que es Waldo que me está llamando. A ver. Aló, buenas. Sí, buenas. Yo quiero saber, soy la misma. Yo quiero saber qué rama tiene Eduardo Ariel Suero en la medicina. Él es médico pediatra. Tú sabes que yo llevaba a la Angelita a mi hija para que él la chequeara, un buen pediatra, pero como presidente de colegio médico, mira, es un la doñita la tira, curvera. Ahora, en base a huelga, tengo que decirlo porque es la realidad. En base a huelga, Waldo se queda corto porque la ministra de huelga sabe, la huelga más grande que se ha dado en este país entera, la hizo cuando ella era presidenta de la Asociación Médica Dominicana en el año 90-91. Así es. Ella le realizó a Balaguer la huelga de médicos de más largo tiempo en la historia dominicana. Más de 6 meses. Más de 6 meses en huelga, totalmente. A lo buenas. No le puso a los militares. A lo buenas.
Aló. Hello, buenas. Hey. Él le hiciste con los resultados. Recuerden que pueden llamar a nuestros números de cabina 809-688-7790 y desde el interior sin cargo a través de nuestra red de celular 809-200-7777 para que hagan sus comentarios y opiniones acerca del tema. Mira, Juan Ariel, ¿tú no crees que esos métodos de protesta ya deberían irse cambiando? Porque realmente, mira, llegó un tiempo que todo el mundo le daba la razón a cualquier gremio que le hiciera una huelga al gobierno. Pero ahora están tan desacreditados que cuando, si son los médicos que van a hacer una huelga, olvídate. Los estudiantes de la UAS en desorden, que no son los estudiantes de la UAS, son 2, 3 enquistados, un grupito que tienen eso como negocio. Claro. Al final, ¿qué pasa? No pasa nadie nada. Quiere, no solo que no pasa, sino que nadie tiene en su mente eso y nadie quiere eso. O sea, nadie está en ese tipo de cosas. No sé cómo se puede, porque entonces constitucionalmente está garantizado el derecho a huelga, pero Dios mío. Bueno, lo que pasa, y también no quiero entrar, aunque sé que le debo la respuesta, no quiero entrar en una discusión jurídica, porque yo no soy abogado, pero ahí hay un conflicto de derechos, porque ciertamente se tiene el derecho a huelga, pero también la población tiene el derecho constitucional a la salud, y también la Constitución prescribe el derecho a la educación de calidad y el interés supremo del niño. Entonces, muchas veces cuando se da ese conflicto en que el ejercicio de un derecho tiene una inconsistencia con el ejercicio de otro derecho, pues ahí yo creo que eventualmente el Tribunal Constitucional se deberá pronunciar y decir cuál es la prelación de derechos. Porque ciertamente, como pasó en su momento en Barahona, que un juez condenó a la DP de Barahona y dijo, no, tú estás violándole el derecho a ese niño. Ese caso ahora mismo está en el Tribunal Constitucional y la verdad es que uno esperaría que ese tribunal emita un veredicto diciendo qué grupo y qué intereses quiere o entiende constitucionalmente tiene mayor importancia. Voy con su pregunta anterior. ¿Qué se hace normalmente en esos casos? Ciertamente eso crea una gran dificultad para administrar los centros. O sea, la población sufre. Cuando estos organismos y estos gremios hacen estas huelgas, no es haciéndole daño al funcionario que están, es haciéndole daño a la población. Entonces, la verdad es que uno tiene que cuestionarse el método y decir, ¿hacerle daño a la población será el mejor método? ¿Es eso ético? Sobre todo cuando ya no se está en una historia anterior de unos salarios de miseria, que ya no son de miseria, que siempre se pueden mejorar, eso es cierto. Pero como digo yo, el tema está en que todo el mundo debería ganar más en el Estado. No solamente el médico, el profesor, el ingeniero, el agrónomo, la secretaria, los policías, los militares, el presupuesto limitado. Principalmente los policías. Claro. Entonces, cuando se dan esos casos, normalmente el director del hospital tiene que activar una serie de mecanismos, una reprogramación de consultas y intentar con un grupo cercano a él, el director, los jefes de servicio y médicos que le sean más cercanos, restablecer la prestación a la sociedad, aunque se tengan que extender los horarios. Y sé de muchos directores que se echan el hospital a los hombros y casi que 5 personas atienden todas las consultas y todos los procedimientos de ese día. En algunos casos se hacen, en otros casos se utilizan los militares. Ya vi que salieron en los medios que ni siquiera estaban dejando a los militares hacer esa labor. Sí, vi que hubo un conflicto en uno de los y uno se cuestiona, ¿hasta cuándo como sociedad vamos a darnos ese lujo? Vamos a permitir que se le niegue el derecho a una población, incluso con el ejercicio de la violencia. Entonces, en algunos casos se usan los militares, sobre todo para las labores más críticas, y algunos hospitales que no se van a huelga, como los hospitales de autogestión, entonces tienden a abarrotarse. Ya por último, quiero abordar algo que tiene el Ministerio de la Presidencia también bajo su cargo, que es la coordinación del desarrollo de un plan integral de seguridad. Creo que ustedes están trabajando en eso, pero hemos visto cómo se han puesto parches y duramos un tiempo, duramos 2 o 3 meses tranquilos y luego las cosas se desbordan, quizá por falta de recursos, no sé por qué, pero nunca hemos tenido un plan integral que se mantenga en el tiempo. ¿Qué se está haciendo sobre eso? Un plan integral de seguridad es de las cosas más complejas que se puede tener por muchísimas razones, porque la seguridad atiende no solamente la coerción una vez que se comete el hecho, sino la prevención del hecho. Ahí, por ejemplo, educación juega un rol fundamental, porque si nuestros jóvenes tuvieran muchas más oportunidades de acceso al mercado laboral, pues no tuviéramos tanto delincuente en la calle. Muchas veces eso no es más que un síntoma de una población juvenil que está deseosa de oportunidades y no se le estamos brindando. Conlleva un cambio educativo,
también un cambio cultural. Menos reggaetón. También un cambio cultural de menos dembow. De expresiones que incitan la violencia y obviamente el tema el coercitivo, que ahí pues conlleva el uso de tecnologías. Nosotros estamos invirtiendo mucho en videovigilancia porque uno muchas veces dice, la videovigilancia sirve para dos cosas. Primero, para cuando se comete el crimen, uno poderle aportar pruebas que conlleven al apresamiento de esa persona, pero también y la condena, pero también que sirva para desincentivar. Para desincentivar. Claro, porque dice, no, la cámara me está captando. Sí, porque los que secuestraron a Junior ahora, no hay cámara en ninguna parte. Ahora no se sabe. Apareció el carro con todo, pero no se sabe quién lo llevó porque no había cámara en esa zona. Exacto. Algunas veces hay, lo que son cacarones. Bueno, se requiere una reforma de la policía. Definitivamente uno de los grandes retos que tenemos como país es aplicar un saneamiento de la policía y una mejoría en cómo se administran esos recursos. Yo te puedo dar, nosotros hicimos un esquema de cómo lo vamos a hacer. Entonces, ahora mismo te lo digo, mira. Dale. Se hace una nueva policía. Entonces tú lo pones, la nueva policía con logo nuevo y uniforme nuevo y todo, azul se lo pones para que sea grande. Entonces tú empiezas así, un Ventú. Tú. Como esta discoteca de Rico, lo que tú entras, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Esos son los ceros. Entonces, cuando esté adentro, entonces ya cuando está la nueva policía, entonces te dice, ahora la primera orden que ustedes van a tener, ¿cuál es? Tranquen a nosotros. Ahí mismo estará la policía, ahí mismo. Bueno, fuera de todo, ya hemos agotado el tiempo que teníamos pautado y quiero darte las gracias por haber accedido a nuestra invitación y espero que sea la primera de muchas, porque tenemos muchos temas con que hablar y con que abordar. Siempre va a ser en este tipo de ambiente relajado, tú sabes, porque es sábado. Yo sabía, faltó. Puedo hacer una pregunta. Mira, la Bella Yari me tiró de Villacón me tiró ahí cuando yo tiré el BC y la cosa. Me dice, el tipo habla bien, pero tengo una incógnita. Ajá. Que si él baila dembow. Y si se atreve a un chichillo acompañado. No me lo politices. No me lo politices.